Bienvenidos a una edición más de Causa Justa. Hay una gran diferencia entre ser habitantes de un territorio geopolítico o político, geográfico determinado y ser ciudadanos dentro de la vigencia de una constitución, de unas leyes. Es por eso que es importante que nosotros, como parte de un todo que significa este Estado paraguayo, tengamos bien en claro que ser habitantes y considerarnos solo habitantes de un territorio nos limita a nosotros, no en nuestras obligaciones, sino en nuestros derechos, autolimitarnos, pretendiendo creer que nosotros solo simplemente somos parte o vivimos en un territorio, que no hacemos a la realidad de ese territorio, sea local, departamental o nacional, lo que hace es no justificar en la famosa política personal de mucha gente de no meterte, sino lo que hace es que como persona uno, hasta incluso sin saber, por cuestiones culturales, cuestiones educativas, se limite, se circunscriba a un solo parámetro de algo que puede ser mucho más grande, mucho más abarcativo, mucho más intenso. El ser ciudadano es ser parte del día a día de una situación local, nacional, departamental, barrial, de la cuadra. Ser ciudadano significa participar, ser ciudadano significa decir acá estoy, estos son mis derechos, estas son mis obligaciones, estas son mis prerrogativas. Ser ciudadano significa ejercer el derecho al voto. Ser ciudadano significa ejercer el derecho constitucional a la libre expresión. Ser ciudadano significa participar, ser parte de, no simplemente ser un espectador. La debilidad institucional de nuestro país justamente está fundada en que muchas personas, hombres, mujeres, jóvenes, incluso penosamente, creen que solamente son habitantes de un territorio, que solamente son habitantes, que solamente son paraguayos como una especie de accidente. Tenemos que comenzar a aprender que ser habitantes es absolutamente recordatorio de tiempos dictatoriales en donde la libertad de expresión y las libertades personales, el derecho personal individual de progresar, de crecer, de decir aquí estoy, estaba absolutamente vedado. Seamos ciudadanos, dejemos ya de una buena vez por todas de ser habitantes solamente de esta hermosa tierra que se llama Paraguay. A la vuelta del corte, el primer tema del día de hoy. Nos acompaña en estudio la distinguida doctora Miriam Cristaldo, camarista de carrera en el ámbito electoral, una de las personas más formadas en el ámbito puntual de la magistratura electoral, y hoy para hablar con ella con respecto a algo que estábamos hablando al principio del programa en el editorial. ¿Cómo se diferencia desde el punto de vista, doctora Miriam Cristaldo, de una camarista como usted de más de 25 años de carrera? ¿Cómo se diferencia? ¿Cómo diferencia usted? ¿Cómo diferencias vos? Perdón, estoy a tutear por los años de conocernos. ¿Cómo diferencias vos, doctora, el ser habitante del ser ciudadano? Muy buenas noches a Buenas noches, todos, doctora. a vos, Héctor. Realmente es un placer estar contigo, años que nos conocemos en otros ámbitos, ¿verdad? Y me pareció muy interesante esa introducción. Nosotros justamente estamos trabajando en este tema de tratar de involucrarle a la gente, de que vaya a votar, de hacerle interesar, a que vaya, recurra a las urnas, recurra a que se integre en la política, que tenga un interés en ser ciudadano, como vos dijiste, y de ser simplemente un observador habitante. La justicia electoral, justamente en estos días, estábamos con el tema de las audiencias dentro del concurso. Entonces, una de las preguntas que tuvimos nosotros, los que estuvimos concursando,
fue cómo interesar y tratar de que haya un interés, porque al comienzo de la justicia electoral nosotros teníamos, en la primera elección tuvimos un porcentaje, Héctor, de aproximadamente un 90%, y fuimos bajando y hoy tenemos un 50, 60%. Pero también tenemos que mirar que el padrón de esa época no es igual al que era ahora. Era un padrón aproximadamente de 2 millones y ahora vamos a llegar casi a 5 en esta elección que viene. Justamente en estos días es el corte técnico que se da según el cronograma electoral el 31 de mayo, que fue el corte técnico. Entonces, tratamos de salir, como toda institución, que una vez que cumple la misión, trata de salir al cual fue precisamente su razón de ser, organizar elecciones, juzgar elecciones. Ahora nosotros tratamos justamente de llegar a esa ciudadanía, a los efectos de que pueda interesarse y venir a votar. Se cambiaron sistemas, tenemos el desbloqueo, tratar de llegar a través de los spots comerciales, llegamos a las mujeres, tenemos una dirección de políticas de género que está trabajando a full, que la doctora Malena Huapenca, que estuvo con nosotros, le potenció tanto que llegamos actualmente a tener en clase, en las distintas etapas que tuvo la escuela, sus módulos, casi 1000 personas que pasaron, 1000 mujeres que pasaron por esa escuela. O sea que nosotros estamos tratando de hacer un trabajo extra fuera de lo que es la razón de ser de la justicia electoral para poder llegar justamente a ese habitante para que ejerza su ciudadanía. Ahora, dejando de lado y atrás la cuestión de las ternas, dejando ya atrás como una cuestión pasada incluso, no es menos cierto que la doctora Cristaldo continúa en el ámbito de la justicia electoral. Y yo quiero rescatar esto con conocimiento de causa. La justicia electoral en un país con una democracia débil porque tiene una crisis institucional, o sea, las instituciones de nuestro país, Poder Judicial, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, la Policía Nacional, el Ministerio Público, están en un descreimiento. La gente no cree en las instituciones que hace a la democracia, no cree. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia Electoral, la justicia electoral en sí, en el ámbito del fuero, en el ámbito jurisdiccional, en el ámbito de la organización de las elecciones, es una entidad confiable. Eso hay que destacar. En un país débil porque sus instituciones de orden republicano, democráticas, están débiles porque la gente no cree en esas instituciones, el hecho que la justicia electoral sí sea fuerte, cuando en otros países hay dudas, hay crisis política por el resultado de lo que resuelve la justicia electoral de esos países, ¿cómo seguir sosteniendo eso, doctora Miriam Cristaldo? Bueno, yo creo que nosotros cumplimos con el objetivo. Hemos tenido ya más de 11 elecciones en las cuales nunca fueron cuestionadas. Tenemos un posicionamiento dentro de las instituciones democráticas siendo muy jóvenes, porque nacimos en el 92. Se entró a funcionar, digamos, desde el 94, al tener una ingeniería institucional con la ayuda de organismos internacionales. Y hemos llegado a poder inclusive exportar a nuestros funcionarios. ¿Verdad? Que eso es un orgullo de que hemos llegado tan alto en tan poco tiempo. Pero como vos decís, como todo órgano es perfeccionable. Claro. No vamos a negar que la justicia electoral tuvo sus problemas en la cuestión administrativa, tuvo problemas en la cuestión de hechos de corrupción denunciados, pero casi nunca en estas 11 elecciones la justicia electoral fue criticada, observada o su resultado o el juzgamiento anulado o criticado. Al contrario,
en varias ocasiones la justicia electoral salvó la película. ¿Cómo hacer para que eso continúe? Y seguir trabajando como hasta ahora estamos haciendo. Estamos trabajando, nosotros somos un organismo en el cual el principio de legalidad es lo primordial. Nosotros somos un organismo que tenemos que trabajar dentro de la norma y inclusive hay cuestiones que podemos perfeccionar, pero no podemos perfeccionarla. ¿Por qué? Porque no existe la norma, no tenemos iniciativa legal. ¿Un ejemplo? Un ejemplo que vos solés ver, Héctor, las misiones de observación que tenemos. Cada día tenemos más gente que quiera venir a Asunción. Eso también es un orgullo para nosotros. En estas elecciones pasadas municipales que estuvimos en octubre del año pasado, tuvimos la mayor cantidad de misión de observación. De normalmente que son 60, 70, pasamos más de 100. ¿Por algo es? Sí, realmente es por algo. Entonces también nosotros nos sentimos orgullosos institucionalmente a eso. Pero también de esas misiones de observación provienen las distintas recomendaciones. ¿Verdad? Vos pasaste por la institución, sabés, estuviste con nosotros trabajando en prensa, vos sabés que vienen las recomendaciones. Pero hay recomendaciones que nosotros no podemos dar o no podemos hacer porque tienen que tener un marco legal. Una de esas recomendaciones que siempre nos dan es el voto de las personas privadas de libertad. Por ejemplo. ¿Verdad? No, por ejemplo, es algo que siempre nos están poniendo como recomendación. Pero eso no podemos hacer nosotros por un simple reglamento. Tenemos que tener un marco de legalidad. Pero ¿cómo si la Constitución Nacional, doctora, te quita tu derecho al voto, te quita tu derecho de ser electo o de ser elector, entre otras cosas, cuando tenés una sentencia firme y ejecutoriada con pena privativa de libertad? Sí. Estamos hablando que el 78% de los internos de los centros penitenciarios y las internas también no tienen la sentencia firme. Estamos hablando de miles de compatriotas, más de 12.000, 13.000 personas que deberían tener derecho a votar. Por eso te digo, desde luego que los condenados con penas privativas de libertad pierden su derecho ciudadano, sí, pero el resto no, como vos estás diciendo. Sí, doctora. Pero para ello tenemos que tener un marco legal. Reglamentario. Un marco legal. Ese marco constitucional. Es el marco legal en el cual tenemos que nosotros ceñirnos, porque eso implica cómo manejamos esa población penal que es muy fluctuante. Se revocan cuántas prisiones preventivas, cuántos entran. ¿Cómo nosotros hacemos los padrones con una dinámica de entradas y salidas de internos? El padrón tendría que estar, o sea, al cargar el interno que sale o el interno que entra, debe ir directamente al padrón y tiene que estar, este está acá, su domicilio es Tacumbú, sí, su domicilio es Buen Pastor. Exactamente, pero es muy fluctuante. Sí, totalmente. ¿Verdad? Todos los días entran y salen. Entiendo. Entonces también va a ser muy difícil, o sea, tener un tratamiento especial ese padrón. En otros países tenemos inclusive que votan en los hospitales, claro, las personas que están internadas. Nosotros tuvimos un avance, pero que somos ponderados a nivel internacional con nuestro voto en casa. Sí, ese fue un proyecto destacable absolutamente. Bueno, y si seguimos estamos ampliando en cada elección, en el cual se da un margen dentro del cronograma electoral en el cual también figura desde qué época yo puedo solicitar, se dan todos los recaudos correspondientes y hasta tal fecha, bueno, acá se hace el corte y se va agendando, porque eso también implica una logística importante. Claro. Ahora, ya agradeciéndole mucho la presencia, doctora, y sabiendo que va a seguir sirviendo a la justicia electoral como lo hace 25 años,
Yo sé que usted no quiere, que no querés profundizar, yo de repente tengo que decir que penosamente la carrera judicial es un gran faltante en nuestro país. La carrera judicial alguna vez debe premiar a los magistrados que justamente hacen carrera y que hacen carrera de manera destacada. Ojalá en algún momento se dé, pero bueno, esa es mi opinión personal. No, yo la aparto a la doctora de esa opinión, es mía. Ahora bien, doctora, ¿cómo seguir ampliando la construcción de civilidad? No es momento también que la justicia electoral profundice en la colaboración con el Ministerio de Educación para que la materia de educación cívica vuelva a las escuelas como en nuestra época, vuelva a los colegios. La educación cívica que hoy día no existe. La educación cívica que enseña justamente al niño, a la niña, al adolescente a formarse cívicamente. Esa es una preocupación constante, no solamente, yo creo que es una preocupación de la ciudadanía, porque fue muy repetitivo últimamente, ¿verdad? Inclusive los consejeros tomaron esa posta con respecto cuando estábamos postulando. Nosotros llegamos hasta donde podemos, Claro. ¿verdad? Hay cosas que ya son privativas de otros poderes del Estado, ¿verdad? Pero la justicia electoral Pero hacemos, y una forma de hacer ciudadanía fue también, recordarás que en las últimas elecciones, en el 2018, hicimos el plan piloto del voto de los niños. Sí, sí, que fue maravilloso. Que fue maravilloso. Estamos todavía pensando si hay presupuesto a los efectos de poder nuevamente hacer ese plan y si es posible extenderlo más, ¿verdad? Ojalá, ojalá. Doctora Miriam Cristaldo, ¿algo más que quiera agregar? Realmente te agradecemos como siempre tu presencia aquí, que estés con nosotros. Seguro vamos a hablar mucho porque se vienen las elecciones y vamos a seguir haciendo en causa justa el llamado a que el habitante deje ser habitante y sea ciudadano de nuestro país. Un mensaje final, por favor. Y me adhiero a tu mensaje, Héctor. Realmente queremos que la ciudadanía vaya a votar, tiene todas las garantías de que su voto va a ser respetado, de que seguimos siendo y vamos a seguir siendo custodios de la voluntad popular, de manera que vaya a votar con toda la tranquilidad del mundo de que la justicia electoral realmente va a seguir y sigue y va a seguir siendo custodio de la voluntad popular. Gracias, doctora Miriam Cristaldo. La doctora Miriam Cristaldo, camarista de varias décadas ya, desde muy joven en el ámbito de la justicia electoral y como siempre digo, ojalá con una vez la carrera judicial sea respetada en nuestro país. A la vuelta del corte vamos a hablar de algo que se recordó el día de ayer en conmemoración de un trágico día cuando a los pies del Cerro Yaguarón eran encontrados los restos de una humilde vendedora de mandarina, una niña que hasta ahora su asesino sigue prófugo de la justicia. Vamos a hablar del día de recordación y de lucha contra todo tipo de violencia contra nuestros niños, niñas y adolescentes. A la vuelta del corte. Felicita era una inocente niña de pocos años de edad que gran parte de los días en su natal Yaguarón los pasaba vendiendo mandarina o lo que fuera posible para llevar un poco de dinero a su humilde morada. Y justamente el Cerro Yaguarón, en una de sus partes, al pie de este cerro, su cuerpecito fue encontrado. Había sido abusada y luego asesinada de manera brutal. En recordación de ese día, que fue ya hace un 31 de mayo lejano, se recuerda en nuestro país el Día contra el Abuso Infantil. Para abordar un poquito lo que está pasando en este tema, con este punto, queremos abordar con varias especialistas de distintos ámbitos lo que hace a esta figura, la figura del abuso infantil, de cualquier tipo. ¿Cómo estás, doctora Diana Vargas? Bienvenida a Causa Justa, como siempre. Muchas gracias, un gusto compartir con ustedes. Doctora Vargas, ¿cómo recordamos, cómo pasamos un 31 de mayo más? En primer lugar, recordar que hasta hoy día
no se ha localizado al presunto responsable del abuso y del homicidio de esta niña, de Felicita. Entonces, un mensaje claro también de impunidad para quienes violentan a la niñez en esta sociedad. Otro aspecto grave, sin lugar a dudas, estas fechas son una oportunidad para la reflexión, la toma de conciencia en las familias, en la sociedad y en las instituciones, que no tiene que ir únicamente el lazo verde y los globos verdes como una cuestión simbólica que es importante, sino sobre todo que podamos ser capaces de empezar a actuar. Hoy día, desde el mes pasado a este, los casos de abuso sexual denunciados pasaron de 8 a 12 por día. Tal vez es un efecto colateral de lo que sucedió en un colegio en Lambaré. ¿Se toma eso desde el punto de vista de la sociedad civil, de las organizaciones, de los especialistas en derechos humanos, como algo que debería ser aprovechado o está siendo algo penosamente anecdótico simplemente? Cuando hablamos de los números de las denuncias en este tipo de hechos, por ejemplo, violencia familiar, violencia contra la niñez, tenemos que ser conscientes que se estima que se denuncia ni siquiera un 10%. Entonces, es importante ese aumento, pero todavía significa que estamos llegando tarde, sin dudas, que no estamos trabajando suficientemente la prevención, que todavía nos estamos como muy centrados en contar la cantidad de denuncias. Siempre que queremos hablar del abuso o de las violencias contra las infancias, nos vamos a los datos estadísticos en materia de denuncias y es importante que tratemos de pensar también cómo hacer para no tener que seguir contando denuncias y si estamos o no en el camino correcto. El aumento de denuncias implica, bueno, por un lado que se habla en mayor medida en la sociedad, siempre hay hechos así que marcan, como el caso reciente en un colegio privado, también que pueden acudir mayormente a las instituciones. Ahora, las instituciones están o no en condiciones de brindar la respuesta rápida, esa respuesta que contiene, sigue revictimizando, o sea, ahí también hay otro nivel de análisis que hacer, pero claro, es importante que aumente, pero todavía seguimos llegando absolutamente tarde y estamos dañando infancias. Tenemos que empezar a reparar infancias por un lado, pero sobre todo a prevenir para que esto no siga ocurriendo. Ahora, hay parámetros y parámetros en lo que hace a tratar de llegar. Primero, crear un ambiente previsible en el ámbito de la educación y de otro tipo de instituciones para que el individuo, por más pequeñito que sea o por más pequeñita que sea, que está viendo que hay situaciones que no son adecuadas, pero todavía no se llegó al hecho físico del abuso en sí, si se acepta algún tipo de medición del abuso, por lo menos para que esa persona pueda, por más chiquitita que sea, pueda decir, miren, esto está pasando. Ese ambiente previsible de seguridad es el que no existe ni institucional ni socialmente todavía. No solo que no existe, Héctor, sino que además nos negamos a hablar de eso, que es lo más grave, con lo cual nos convertimos en cómplices, y eso va para las familias, va para la sociedad que se niega a, por un lado, discutir esto que pareciera una mala palabra, que tiene que ver con la educación integral de la sexualidad, que no es solamente enseñar al niño o la niña a identificar partes de su cuerpo y aquello que no le deben hacer, sino que tenemos que, lo que se busca es poder llegar también a aquellos factores que son propicios para que tengamos una educación sexista, una educación que propicia y sostiene, digamos, este modelo, esta dinámica desigual que tenemos de relacionamiento en la sociedad paraguaya, de lo cual no nos gusta hablar, donde naturalizamos que los hombres, sobre todo, porque eso no es una cuestión ideológica, tiene que ver con la evidencia científica, ejerzan violencia, tengan las responsabilidades en el hogar, en el cuidado, sean desiguales, y todo eso genera que a su vez los niños repliquen prácticas donde el no siempre es no, donde el consentimiento no está muy bien marcado.
Entonces, otros aspectos como por ejemplo, eh, hablamos de la víctima y minimizamos o tratamos de justificar ciertas conductas. En esa sociedad es donde están creciendo estos niños que a su vez van simplemente replicando esas conductas. Quizás nos asusta porque ahora lo hacen o nos enteramos que lo hacen desde más pequeños, Ahora, sometiendo sí. a sus pares o a niños más pequeños. Bueno, todo eso tiene que ver con prácticas sociales que están naturalizadas y que se replican. Incluso imagínense que en los 70, hace bastante décadas, en Estados Unidos, a ese conjunto de formas de relacionarnos que hace que los hombres tengan como privilegios y las mujeres, niños, niñas estén en un lugar de inferioridad y que sean presas fáciles en la casa, en la calle. Se le pasa a llamar como todo ese conjunto de prácticas a lo que se denomina cultura de la violación. Eso ya es de los 70, surge en Estados Unidos y hoy, hasta hoy nosotros no somos capaces de hacer ese análisis y de a partir de allí, como familias, como instituciones, tomar medidas sobre la base, sobre qué está pasando, qué raíces profundas propician que veamos estos síntomas que nos asustan. Ahora, también otra cuestión particular, eso es con respecto al ambiente. Si hay un ambiente social o institucional, si se quiere, del gobierno, del Estado, que sea previsible, que sea, digamos, seguro para que el individuo que es víctima de algún tipo de atropello a sus más básicos derechos pueda denunciar este atropello, especialmente si eso tiene que ver con chiquititos, con chiquititas, con jóvenes. Ahora bien, en nuestro país existen herramientas de detección temprana a través de una normativa contra todo tipo de abuso que establece parámetros de acción bastante concretos. También existe un protocolo de reacción. Es preocupante cuando uno se entera de que, y este es el caso de este colegio vecino acá de la ciudad, que se da esta situación y la misma autoridad que debería aplicar el protocolo no lo aplica. Estamos, lo que siempre digo, estamos ante un empacho de leyes y una absoluta y preocupante dieta de gestión, si me aceptás ese abordaje de esa manera. No solo te acepto, sino que coincido. O sea, no, nos caracterizamos por sobrelegislar, por considerar que las leyes pueden cambiar realidades cuando sabemos que no es así. Por otro lado, respecto a ese hermetismo que señalabas en el ámbito educativo, que como bien decías, tiene determinadas obligaciones establecidas por ley y también reglamentariamente, ese hermetismo también es propio de la sociedad paraguaya. O sea, este colegio simplemente replica prácticas que todavía tenemos muy instaladas, que a mi criterio tienen que ver con la cultura autoritaria que persiste, que nunca se fue, el autoritarismo, que incluye también no meterse en nuestras familias. Hay secretos de familia muy bien guardados. En general no hay que meterse en asuntos privados de familia, de parejas, no hay que acompañar para denunciar, o sea, y hay que guardar como el prestigio, las formas, por eso muchos hechos no se denuncian. Entonces, eso es como un poco, son los códigos de nuestra sociedad profundamente autoritaria, de poco empática, donde es mejor no meterse para no tener problemas. La dictadura hizo muy bien su trabajo. Entonces yo creo que no, eso no pasa solamente en ese colegio. A mí, en lo personal, me ha pasado este año también con una situación de bullying en un colegio. Y no quiero entrar en anécdotas, pero sostengo que esto tiene que ver, como decía, con una cultura profundamente autoritaria y una sociedad, familias, escuelas y sociedad que no son protectoras de la niñez, que tenemos un doble discurso tremendo en torno a las infancias, que en realidad no les vemos como personas iguales a nosotros, que tienen derechos y además debemos protegerlos especialmente por la etapa de desarrollo en la que están. Todavía nosotros no llegamos a este paradigma de la protección integral, todavía estamos ahí peleándonos en aguas turbias con ese paradigma anterior que no se termina de ir, que es el de la situación irregular. Entonces eso hace que no los veamos como sujetos de derechos, que pueden hablar, que pueden reclamar, que tienen derechos sobre sí mismos, sobre su cuerpo.
Entonces tiene que ver un poco con esta cultura absolutamente adultocéntrica, donde no importa tanto lo que diga un niño. Esta última parte es espectacular, una cultura adultocéntrica en lo que el niño dice no tiene relevancia, no tiene peso, no importa. Es preocupante, es duro y es hasta angustiante saber eso. Imagínense lo que debe ser para un niño o una niña crecer en esta sociedad. Incluso esto se aplica no solamente y hay que tener en cuenta que no tiene que ver con una cuestión de recursos, también en familias privilegiadas o con mayores accesos. Tenemos otros tipos de violencias quizás que no son tan visibles, pero estamos ejerciendo también con familias, con decíamos al comienzo, la desigual distribución de tareas de cuidado hace que muchas veces las madres tengan que ser quienes se encarguen de gran parte de la gestión de aquello que tiene que ver con la crianza, a veces para que otras mujeres se encarguen, sea una abuela, sea una persona de apoyo. Entonces también es un momento en que como familias nos interpelemos qué tanto estamos colaborando en la crianza positiva, porque no es cualquier crianza, en la crianza positiva de las personitas que trajimos al mundo, que están en nuestro entorno. Entonces no tiene que ver solamente con mirar qué hace el Ministerio de la Niñez o la Defensa Pública, tiene que ver cómo nosotros estamos gestionando la crianza, qué tipo de niños, de varones estamos criando, qué tanto hablamos con ellos respecto al consentimiento, a la igualdad de derechos. O sea, tiene que ver con que estamos simplemente replicando modelos anteriores, pero incorporando nuevos elementos. La tecnología se encarga un poco más, eso los expone también a determinadas situaciones sin ningún control. Entonces, como familias, es momento que nos interpelemos si queremos seguir siendo cómplices de esta sociedad que lo que más hace es vulnerar derechos de la niñez. Doctora Diana Vargas, especialista en derechos humanos, muchísimas gracias por este contacto. Gracias a ustedes, un gusto. Y porque la fecha así lo merece, a la vuelta al corte, terminando el programa, para observar la función del Estado en cuanto al abuso infantil. A la vuelta al corte. ¿Qué hace el Estado o la función del Estado con relación al abuso infantil? Recordemos, el 31 de mayo, Día contra el Abuso Infantil, recordando el impune crimen y abuso de la niña Felicita ocurrido y cuyo cuerpo fuera encontrado a los pies del Cerro Yaguarón. Está con nosotros la ministra de la Defensa Pública, la doctora Lorena Segovia. Hola doctora, gracias por estar nuevamente acá en Causa Justa. ¿Cómo andamos? Bueno, muchas gracias Héctor, y también la oportunidad de hablar de un tema que realmente nos golpea como sociedad. Y respecto a tu pregunta, debemos considerar de que el Estado, a partir de varias instituciones, interviene tanto en la etapa de prevención como también cuando ya ocurrió el hecho y donde tienen que intervenir las instituciones del sistema de justicia con un trabajo también interinstitucional. Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y Ciencias, el Ministerio de la Mujer, eventualmente, respecto a la asistencia a la víctima, para efectivamente hacer valer sus derechos que han sido vulnerados. Ahora, hemos entrado en una especie de práctica de mostrarnos satisfechos porque aumentan las denuncias y hacemos estadísticas, hablamos de números, pero sigue esa visión adultocéntrica, lo decía hace instante la doctora Diana Vargas, adultocéntrica con respecto a esta cuestión, y el niño muchas veces no es escuchado en toda su dimensión. Sí, eso es preocupante, una especie, no es siquiera una práctica del Estado en gobierno, sino una práctica social. Generalmente eso es algo que pasa con las víctimas y los niños, las denuncias respecto al abuso sexual o a otros tipos de maltrato no escapan de esa línea. Efectivamente, el primer paso es una denuncia, pero posteriormente
como la asistencia a la víctima, la declaración de la misma, escucharles, evitando la revictimización, es donde nosotros como institución seguimos teniendo debilidades. Como algo positivo, quiero señalar que hemos resuelto dentro de la Mesa Nacional de Niñez, del Consejo Nacional de Niñez, la ruta de intervención interinstitucional para la atención de niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual. Y esta ruta interinstitucional justamente prevé qué hacer cuando ocurrido el hecho se da ingreso a la denuncia y qué pasa después. A partir de que cada institución tiene asignado un rol específico dentro de esta ruta interinstitucional, lo que se busca es que una vez producida la denuncia, se proteja realmente a este niño, niña, adolescente que ha sido víctima. Y esa protección pasa por precautelar sus derechos durante el proceso judicial en el cual está dentro de un proceso judicial, tanto por dentro de la fiscalía, o sea, del proceso judicial penal, como también en la jurisdicción especializada de la niñez. Entonces, escucharle, pero evitando su revictimización. Claro. Por un lado, y por el otro lado también, a través de la misma Defensoría de la Niñez, en el juicio ante la jurisdicción de la niñez y la adolescencia, con intervención del Poder Judicial, buscar todas aquellas medidas que posibiliten la recuperación de la víctima, porque eso también es un mensaje para aquellas madres, padres, cuyos hijos, hijas han sido víctimas de abuso sexual, que si bien es algo, ese hecho causa muchísimo daño en diferentes niveles, también tenemos que considerar que ese niño, esa niña, tiene que volver a recuperarse. Y a eso también está obligado el Estado, a contribuir y a garantizar, más bien a posibilitar que esa niña, niño que ha sido víctima de abuso pueda obtener, pueda sanar sus heridas, los daños que le produjeron, como para pensar y vivir una vida plena posteriormente. Claro que es difícil y claro que el daño es enorme, es inmenso. Sin embargo, todas las instituciones del Estado deben contribuir positivamente con acciones concretas para que ese niño, niña, adolescente pueda recuperarse. Ante lo terrible, no tenemos que cerrar la puerta de la recuperación, porque si no también le estamos mandando un mensaje a los padres y a las propias víctimas de que no hay ya nada que hacer en sus vidas. Y sin embargo, sí se puede hacer y el Estado debe contribuir a que sea posible esto. Una política transversal a los gobiernos de protección integral de la niñez y la adolescencia hoy día es una utopía. No, al contrario. Yo creo que hemos avanzado, hemos dado algunos pasos. El sentarnos y definir claramente los roles, cómo van a intervenir, no solamente qué hacer, sino cómo hacer, cómo se tiene que tomar la declaración de un niño o niña víctima, cómo tiene que ser la inspección médica a la cual ha sido sometida. Todo eso está. Claro, pero querida doctora, déjame decirte lo siguiente. En ese momento, vos me estás hablando, y entiendo, de una situación en donde ya el hecho ha sido cometido. Lo que nosotros queremos o debemos querer como sociedad es que el hecho no ocurra. ¿Cómo el hecho no puede ocurrir? Yo sé que el crimen es cobarde, el delincuente es cobarde, el criminal sexual o abusador es cobarde y obviamente el crimen se adelanta siempre. Pero ¿cómo podemos hacer para que esa niña o niño adolescente, ante la primera sospecha de una situación que no corresponde y que podría ser víctima, porque sabemos que el abusador o la abusadora también, de cualquier tipo, físico, psicológico, sexual, no lo hace de una vez,
No lo hace una buena vez. Los estudios forenses indican de que el abuso, salvo los violadores seriales que actúan con saña y violencia, el abusador infantil y también de adolescentes, en alguna medida, trata de aislar a la niña o al niño, trata de esconderlo, trata de aprovecharse. Un ejemplo, la condena de 20 años que recibió un abuelo que durante años vino abusando de su propia nieta biológica, a quien ella todos los días él iba a retirar del colegio y la llevaba de la escuela y la llevaba a su casa para abusar. 20 años fue condenado este maldito hombre. 20 años. Bueno, pero sin embargo, ¿qué pasa ante eso? Las soluciones son complejas, pero mucho más simples de las que pensamos. A ver. Los niños, niñas, adolescentes tienen que estar siendo constantemente monitoreados y en el sentido de acompañados. Monitoreados inclusive no es la palabra, porque pareciera que estamos por fuera de ellos. Realmente se necesita un acompañamiento permanente, tanto de los padres, de las familias, también dentro del colegio. Por eso es que la intervención de las escuelas, de todo el equipo de docentes y de equipo técnico que están en los colegios, en las escuelas, es tan importante. Porque como bien lo señalaste, el agresor generalmente en un 90% de los casos está dentro del ámbito familiar. Entonces, ese niño, esa niña víctima, cuando es alguien de su propia familia, la persona agresora, debe tener la posibilidad y la confianza de exteriorizar lo que le está pasando. Claro, ante la primera cuestión que al niño o la niña, al adolescente, les parezca incómoda, ya ese niño, esa niña, ese adolescente, más aún, debería poder tener un ambiente seguro en donde poder contar eso. No esperar a que el niño, la niña, el adolescente sea abusado para que el Estado intervenga con toda la pompa. Y discúlpame esa expresión, sí, no tiene que ver... pero para poder hacer eso, Héctor, sí, uno tiene que crear lazos de confianza dentro de las familias. Es por eso que la forma en que nos comunicamos, padres e hijos e hijas, y también la forma en que nos relacionamos dentro de las familias es fundamental. Para que un niño o una niña sienta la confianza para contar lo que está pasando, eso también se tiene que crear, se tiene que generar ese vínculo. Y ese vínculo también tiene que existir en los colegios y en las escuelas. Ese vínculo de diálogo, de respeto, de escucharle. El otro día yo escuché, una persona me dijo, pero un niño o una niña de 5 años no sabe lo que quiere. Y le dije, no coincido contigo, porque no solamente porque los estudios digan lo contrario, sino porque trato con niñas de esa edad, con niños de esa edad, y tienen muchísima conciencia y claridad de cosas. Y percepción. Entonces, perciben. Lo que pasa, sí, y tenemos que conversar, tenemos que dialogar. Tomarles de la mano. Tomarles de la padres, mano. Y más que digo, tomarles las manos, pero prestarles atención, porque muchas veces estamos tan metidos en los problemas, en la cotidianeidad, que no nos damos cuenta de las señales o no nos tomamos el tiempo para escucharles. Tal vez si nos tomásemos ese tiempo podríamos detectar las señales mucho antes. Lo mismo pasa en el colegio. Entonces, cuando decimos que tenemos que trabajar por la prevención, la defensa pública está de acuerdo. Es por eso que desde marzo venimos realizando campañas de concienciación, charlas en los colegios, en las escuelas, sobre acoso escolar o bullying en un primer momento y actualmente con respecto a abuso sexual. Y vamos a continuar todo el año dentro de las organizaciones que estamos planteando de nuestro trabajo, porque por supuesto que es doloroso llegar cuando el hecho ya ocurrió. Ahora, ¿cómo prevenimos? Esa es la pregunta fundamental. Si la prevención para prevenir fuera suficiente poner cámaras de seguridad, tal vez la solución sería ya rápida, pero esa no es toda la película.
la construcción de una sociedad que dialogue, que respete los derechos de la niñez y que le escuche, que le valore, es fundamental para la erradicación del abuso. Son temas que muchas veces los padres no quieren tratar y se deben tratar. Otras veces no se sabe cómo tratar y bueno, tenemos que formarnos para poder tocar el tema con los niños, con las niñas, para que se sepan cuidar y que si en el caso que les ocurra, ellos no se culpabilicen por lo que está pasando y tengan la confianza para contar. Todo eso es una construcción del día a día y a eso tenemos que apostar todas las personas, las instituciones y también la sociedad en general. Perfecto. Y a partir de ello, buscar soluciones, diálogos, aperturistas, respetar las diferencias y yo le agrego mucho ahora, tolerar las diferencias. Okay. Porque yo puedo considerar que vos opinás diferente a mí, pero yo tengo que aprender a convivir con tu diferencia. Doctor, y esa es la parte donde tenemos déficit. Doctora Lorena Segovia, si por favor puede recordar los números de auxilio, de atención permanente que tiene el Ministerio de la Defensa Pública para aquel familiar, aquella persona que está viendo algo que no corresponde o que cree, para que pueda llamar y que el Ministerio de Defensa Pública lo asista, por favor. Sí, es la línea 133 y también a los niños, niñas y adolescentes que me escuchan, que sepan que nosotros somos su voz y también ellos se pueden comunicar con nosotros. No es solamente, son solamente las personas adultas las que pueden acceder a la defensa pública. Ellos pueden acceder inclusive en la página web de la institución, hay un icono donde dice conversar con Lorena y esa es una forma de que se pueden comunicar conmigo. Entonces, estamos aquí para escucharles y también para encontrar una solución cuando se sientan mal, cuando no estén a gusto. Así que muchas gracias, Héctor, por esta posibilidad también de que los niños y niñas y adolescentes sepan que ellos pueden recurrir directamente también a la defensa pública. Doctora Lorena Segovia, ministra de la Defensa Pública. Muchas gracias, señora. Hasta luego. Gracias, Héctor. Muchas Hasta gracias. Luego. Y el mensaje es claro. Los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos, no son objetos de derechos. Son personitas que merecen ser escuchadas. Son personas que, lejos de lo que uno pueda creer, tienen una enorme capacidad de percepción. Todos, cuando somos niños, niñas, adolescentes, se nos ha dicho de que no entendíamos, al contrario, hay muchas cosas que sí entendíamos. En su momento hay muchas personitas que sí pudieron acudir a un auxilio, pero sin embargo hay una enorme mayoría que sigue sufriendo en silencio. Nos vemos en la próxima edición de Causa Justa. Chao.